Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. El número de actos antisemitas en Francia ha bajado más de un 25% en el último año, esto es 436. Una disminución de ataques siempre es una buena noticia, aunque hay que relativizar esta cifra según el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia. Hoy hace escala en París Ariel Amar, que es miembro del Buró Ejecutivo de este consejo. Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a usted. Bueno, 436 actos antisemitas en 2022 frente a 589 en 2021. Es una bajada sustancial, pero ¿por qué relativizan ustedes esta disminución? Bueno, esta disminución es solamente una observación matemática. Nosotros seguimos las cifras desde hace más de 25 años. Y estas cifras siguen una curva como sinusoidal alrededor de una media. Y la media sigue siendo muy alta. Y esa media se traduce en un ambiente de antisemitismo muy, muy pesado. Por eso es que relativizan esas cifras. Además, ustedes también destacan que no se recogen todos los actos antisemitas en ese registro, porque está por un lado Internet y también por otro lado denuncian que hay una tal lentitud en la justicia que muchos actos antisemitas se quedan sin registrar. ¿Qué falla? Luego hablaremos de Internet y las redes sociales. ¿Qué falla en el ámbito de la justicia para que sea tan lenta? Bueno, las leyes existen, pero la dificultad que tenemos es en su implementación. Hay lentitud. Después hay muy pocas condenas. Después es difícil poner queja, sobre todo si es contra su entorno profesional o de vecinos. Y eso es muy difícil y por eso nosotros pensamos y estamos seguros que esas cifras son muy subevaluadas. O sea, que habría muchos más actos si hay un entorno que hace que se desanime a la gente a denunciar. Cuando hablamos de actos antisemitas, esto van desde insultos hasta agresiones físicas, incluso hasta asesinatos, lo hemos visto aquí en Francia. Sí. ¿Tienen estadísticas del tipo de actos antisemitas? Sí, hace más de 25 años que hacemos estas cifras, esta estadística, y está disponible sobre Internet. Se va sobre antisemitisme.fr y hay más de 80 páginas con todos los detalles. Y son cifras también que están conjuntas y dados por el Ministerio del Interior francés. No es únicamente la comunidad judía que hace sus cifras, son cifras muy serias. Oficiales. Del gobierno. ¿Y qué tipo de actos antisemitas se cometen más a menudo? Bueno, todo. Insultos, agresión física, robos, después harassment, ¿cómo se dice harassment? Harcèlement. Acoso. Muchas, de todo, de varias maneras. En 2021, ya existía Internet y, la lentitud de la justicia ya existía. Algo se habrá hecho mejor, ¿no?, para que descienda, aunque esté en un nivel aún muy alto. No, eso es un fenómeno de la estadística. Las curvas suben y bajan todos los años. O sea, que no hay nada que se haya hecho mejor, que haya funcionado mejor. Si esa disminución se sigue varios años, veremos que hay algo que anda. Si se mantiene en el tiempo esa curva descendiente. Pero cada vez que tenemos una disminución, el año que sigue tenemos una aumentación. ¿Cuál es hoy el principal combustible del antisemitismo en Francia? El principal, el islamo radical, islamo política y también el odio de Israel, que ahora llamamos la israelofobia. ¿Y esto se traduce en Francia? Sí, quieren importar el conflicto israelo-palestino en Francia. Hablaremos de esto porque es muy interesante, pero antes quería preguntarle en qué se distingue y en qué se parecen el viejo y el nuevo odio hacia los judíos. En qué se distingue es que antes era más bien la extrema derecha, hoy en día es más
el islamo radical, el islamo política, que es más bien la extrema izquierda, y en que se parecen, las víctimas son las mismas. ¿Usted cree que desde la extrema izquierda francesa se fomenta el antisemitismo? Hay, pero menos que la izquierda. Pero en la izquierda radical francesa, política, sí, ¿hay antisemitismo? Hay palabras que inciten y importan el conflicto. Hablan de Israel, hablan de los judíos, muy mal. Y eso incita, sí, alimenta. Bueno, la primera ministra, Elisabeth Borne, la primera ministra francesa, fue la invitada en la cena anual que celebra el CRIF. Allí evocó su historia familiar, especialmente la historia de su padre, que fue deportado a Auschwitz. Allí logró sobrevivir su padre, pero años más tarde no soportó, ¿no?, esa situación tan terrible que había vivido y se suicidó. Elisabeth Borne aprovechó esa cena en el CRIF para anunciar nuevas medidas. Nous le savons, la bataille des préjugés se joue à l'école, au collège. Lo sabemos, la batalla de los prejuicios se libra en la escuela, en algunos centros no se puede hablar de ciertas cosas, no se puede enseñar todo, incluso se trivializan algunos insultos, no hay que ignorarlo ni minimizarlo y aún menos cuando una parte de los niños prefiere irse de la escuela de la República. Son palabras muy, muy fuertes las de Elisabeth Borne. Muchos maestros denuncian que no se puede hablar ni siquiera del Holocausto, que es muy complicado en ciertos centros. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es cierto que muchos profesores nos cuentan la dificultad que tienen a hablar por competencia memorial y todo eso, pero la realidad es que es un problema del círculo familiar. Porque un niño que tiene 9, 10 años no se puede oponer naturalmente a su profesor, a la enseñanza obligada, dictada por el Ministerio de la Educación. Y eso es una cosa que es más bien en el círculo familiar y están deformando los niños a muy baja edad. El Estado francés ha implementado desde hace años varios programas en la educación. Ahora Elisabeth Borne anunció, por ejemplo, la obligación para los alumnos de hacer un viaje por lo menos una vez a un lugar, a un memorial del Holocausto. ¿Qué piensa usted sobre estas iniciativas? Bueno, ¿son positivas? ¿Son estamos eficaces? En el nivel del proyecto. Será muy difícil de poner eso en marcha porque hay que formar los profesores a una pedagogía adecuada. Después hay que formar también los alumnos antes del viaje, durante el viaje, dar también una dimensión histórica para enseñar cómo se construye, por ejemplo, un régimen totalitario. 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 También habla del odio en las redes sociales, Elisabeth Borne, en Internet. ¿Se puede controlar este contenido? Porque se ha desatado el tema de los insultos antisemitas y otros insultos, el racismo, y todo se ha exacerbado en Internet. Es complicado, ¿no?, controlar las redes. No sé si las empresas están muy por la labor de controlar, sin censurar. Es complicado. Sí. No sé cómo lo ven desde el CRIF. Bueno, es una cuestión de voluntad política y de ley. En Francia tenemos todas las leyes y los gigantes de Internet se tienen que conformar con la ley. Después hay el problema del nivel fenomenal de mensajes de odio que hay en Internet. Y eso se puede también controlar con la inteligencia artificial. Y lo hacen y lo logran cuando es cuestión de pedofilia, pornográfica y todo eso. Cuando lo quieren, lo pueden. O sea, es una falta de voluntad política, según usted, en este caso. En el caso del Hay que antisemitismo. hacer la voluntad política, obligar a conformar los gigantes de Internet con la ley. Es un derecho y es en el poder del gobierno eso. Antes hablaba usted de cómo el conflicto israelo-palestino influye, ¿no?, en Francia, se importa a Francia. Yo le quería preguntar, ¿se puede ser crítico con el gobierno de Israel y no por eso ser antisemita? Es decir, no porque se critica a Israel se es antisemita, ¿o sí? No, totalmente no. Es
la noción de libertad de expresión, es la noción de democracia. Y me parece a mí que los israelíes mismos se ocupan bien de criticar el gobierno. Eso no es democracia eso. Lo que es antisemitismo es cuando se desnega el derecho de existir para Israel. El derecho de vivir los judíos en Tierra Santa. ¿El antisionismo es antisemitismo? Sí. Pero hay que saber lo que es el sionismo. El sionismo es el derecho de cada judío de volver en Tierra Santa. Y los judíos del mundo entero cada año dicen una vez por año a la Pascua, el año que viene a Jerusalén. Eso es un sueño de volver para varios judíos. Pero yo no pienso que antisemitismo es denegar ese derecho. Y eso es antisemitismo. Brevemente, ¿ha habido más personas judías de Francia que se han ido a Israel desde los atentados, desde esa ola de atentados que tuvimos en Francia? Sí, observamos un poco, pero es difícil de decir si es falta a causa de los atentados, porque se fueron en el mismo año también, en 2012, en 2015, y una alía se prepara, no se va. Y claro, no se van solo por miedo, por seguridad, porque la inseguridad existe en el mundo entero, incluso en Israel también. Pero lo que hay en Francia, lo que resiente la gente que se quiere ir, es un sentimiento de indiferencia y de abandono, y es muy difícil de vivirlo. Ahora, la Aliyá se hace no solo por causa de antisemitismo en el mundo, es un sueño, un proyecto de vida y bueno, hay varias causas. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, señor Amar, y quería que termináramos con una frase o una reflexión a modo de conclusión. Bueno, cuando hablamos de antisemitismo y el CRIF es su papel de tratar de ese problema, la gente puede imaginar que Francia es un país antisemita. No lo es del todo. Francia es un país donde hay antisemitas, pero no es antisemita del todo. Todo lo contrario. Tenemos las leyes adecuadas. Es como si fuera una enfermedad el antisemitismo. Es como si estamos en el estado de busca, de investigación, y el tratamiento o la cura todavía no se ha encontrado. Bueno, pues esperemos que se encuentre pronto. Muchísimas gracias, Ojalá. Señor Amar, y muchas gracias a todos ustedes. Y no queremos decirles adiós sin dar las gracias a Fabián Muñegué, un técnico que ha estado con nosotros desde el principio de esta aventura, y le deseamos lo mejor en su próxima etapa. Ya saben, nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.